la migración. ¿Qué tal, Molly? Muchísimas gracias por estar aquí, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Molly, cuéntanos, ¿tú coincides en que el gobierno de Estados Unidos busca evadir su responsabilidad internacional con los refugiados? Absolutamente no. Estados Unidos no debe evadir su responsabilidad que tiene bajo la ley nacional y internacional, y México estaría prestándose básicamente a los gustos de Donald Trump y la administración. Entonces no, estamos desde IMUMI y creo que desde la sociedad civil que trabaja con migrantes completamente en desacuerdo que México se convierta en un país, tercer país seguro. ¿Pero crees que actualmente con las acciones que está llevando a cabo el gobierno de Donald Trump, su gobierno sí está buscando evadir esto? No me sorprendería. O sea, todo lo que nosotros hemos escuchado desde los espacios de interlocución que tenemos aquí en México nos indican que no se va a firmar un acuerdo de tercer país seguro. Sin embargo, basado en todas las políticas punitivas y antimigrantes que ha hecho Donald Trump en su transcurso de la presidencia, no me sorprendería para nada que estuviera presionando a México para que se convierta en un tercer país seguro. Para que esto ocurra, ¿no? No es una información que está confirmada, sin embargo, se presume que podría ocurrir. ¿Ustedes consideran que está lejos de que suceda entonces? Sí, o porque México no cedería. Creemos que sí está lejos de suceder basado en básicamente en lo que hemos escuchado del gobierno mexicano. Sin embargo, que Donald Trump lo esté buscando, claro, creo que es muy, muy probable. Y visto lo que ha ocurrido en el transcurso de este tiempo en el que ha gobernado Donald Trump en materia migratoria, ¿consideras que México esté en riesgo real de convertirse en filtro para los refugiados? No digamos tercer país, sino filtro para los refugiados. Bueno, de cierta forma ya se está convirtiendo en filtros. Hemos escuchado muchas historias, anécdotas de la frontera que Estados Unidos está ya tratando de evadir de forma, o sea, caso por caso, casos individuales, de evadir su responsabilidad. Entonces, yo creo que el tercer país seguro es básicamente el filtro, pero formalizado, o sea, en una política formal, oficial. Y no, o sea, en este momento no consideramos que México es un filtro. Sin embargo, parece que por ahí va, ¿no? Esa es la intención posiblemente del gobierno de Estados Unidos. Y también, pues sí, hay casos individuales que hemos visto en la frontera que Estados Unidos, no siempre cumple con su responsabilidad de, por ejemplo, escuchar la entrevista de Miedo Creíble, que es la entrevista que se le debe dar a una persona que manifiesta que básicamente huye de su país de origen por razones de persecución o tortura. Entonces, sí, o sea, creo que seguimos con el mismo problema, que México podría convertirse en filtro y estamos completamente en desacuerdo. Y de formalizarse esto, ¿cuáles serían las consecuencias? Pues la consecuencia es que creo que México no se encuentra en las condiciones en este momento para ser un tercer país seguro. En primer lugar, México es un estado expulsor de refugiados. En el año 2017 hubo más o menos 22,000 peticiones de asilo de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. Hay que tomar eso en cuenta. También México no cuenta con los recursos financieros y humanitarios para poder integrar a todas estas personas. Entonces, sí, las consecuencias serían brutales, ¿no? Y muy fuertes para México. ¿Y cómo describes la situación actual de los migrantes en Estados Unidos? Claro, es una situación muy difícil. O sea, yo soy de California originalmente y trabajé con migrantes por muchos años. Siempre ha habido este ambiente de la gente está en la oscuridad, básicamente no pueden salir a hacer ciertas cosas. Exactamente, por miedo a las represalias, ¿no?, que podrían haber o las consecuencias de deportación. Yo creo que eso se ha exacerbado muchísimo con la administración de Trump. O sea, cuando escuchamos comentarios como los mexicanos son violadores o cuando Trump llama a los migrantes animales, o sea, ya se ha puesto como aceptable hablar de los migrantes como si fueran inferiores, exactamente. Entonces yo creo que sí se ha exacerbado muchísimo la situación para los migrantes en Estados Unidos. ¿Qué expectativas tienen ustedes del nuevo gobierno que encabezará a partir del 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador, por supuesto en materia migratoria?
Sí, o sea, lo que quisiéramos nosotros del nuevo gobierno aquí en México es que se vea la migración como desde la perspectiva de derechos humanos. O sea, México ha seguido la pauta de Estados Unidos de ver la migración como un asunto de seguridad nacional. Y nosotros quisiéramos y promovemos el hecho de que la migración es algo natural al ser humano, ha existido desde siempre y se debe de ver de una perspectiva de derechos humanos y no de seguridad y no de detención y contención. ¿Qué políticas públicas finalmente crees que se deberían de aplicar en un país como México para que se pueda ver desde la óptica de los derechos humanos a los migrantes? Claro, o sea, yo creo que, otra vez, la primera cosa que tiene que hacer es ver desde la óptica de los derechos humanos. Sin embargo, creo que hay todo un conjunto de políticas públicas, empezando con las personas que retornan a México. O sea, hay que reconocer que México ha sido un estado expulsor de migrantes. Eso está cambiando un poco, está recibiendo migrantes, está recibiendo migrantes en tránsito también, y hay más personas regresando a México que yendo a Estados Unidos, después de muchísimos años. Pero yo creo que podemos empezar por ahí. Las personas retornadas a México tienen muchísimos problemas con acceder a cosas tan básicas como la salud, como educación para esos niños, como la doble nacionalidad para esos niños. Entonces, yo creo que podemos empezar por ahí. También hay que fortalecer la integración de migrantes aquí en México, de extranjeros y extranjeras aquí en México. Y yo creo que eso debe de ser uno de los pilares del nuevo gobierno de política migratoria. Claro que sí. Molly, te agradezco muchísimo y ahí está la petición para el próximo gobierno de López Obrador, que se vea a los migrantes desde la óptica de los derechos humanos y no como un asunto de seguridad nacional, como lo decías. Gracias nuevamente por estar con nosotros y estamos al pendiente de qué ocurra. Muchas gracias. Bien, buenas noches.